Imagina el sonido seco y crujiente del metal apretando contra el hueso en medio de un salón de baile sumido en un silencio sepulcral, donde la música se detuvo por el terror. Esa fue la respuesta brutal de Chica da Silva, la esclava que ascendió hasta convertirse en la reina sin corona del distrito de los diamantes, ante una simple mueca de desprecio. Una altiva baronesa portuguesa, protegida por su apellido y su piel blanca, cometió el error fatal de reírse del origen de Chica en público, creyéndose intocable. Pero no sabía que Chica ya no temía a los látigos, ahora ella los comandaba. Con una frialdad espeluznante y una sola palabra susurrada al oído del hombre más poderoso de la colonia, Chica ordenó que le arrancaran todos los dientes a la aristócrata allí mismo, transformando esa sonrisa de burla en una boca llena de sangre y vacío, demostrando al mundo que, en estas tierras, la Reina Negra no perdona. Antes de que las velas se apaguen y los secretos de la alcoba salgan a la luz, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Venganza Colonial. Aquí no contamos la historia que aparece en los libros escolares. Aquí desenterramos los cadáveres que la aristocracia intentó esconder bajo las alfombras de terciopelo. Activa la campana, porque la historia de hoy te hará cuestionar quiénes eran los verdaderos salvajes en la colonia, si los que llevaban cadenas o los que sostenían el látigo. Bienvenidos a las profundidades de Minas Gerais, Brasil, en el año de 1763, un lugar donde la tierra sangraba diamantes y los hombres vendían su alma por un puñado de piedras brillantes. Pero en medio de este infierno de codicia y barro rojo, surgió una figura que desafió a Dios y al diablo por igual, Chica da Silva. No estamos hablando de una simple leyenda folclórica, ni de una víctima pasiva que lloraba en los rincones de la casa grande. Estamos hablando de una mujer que entendió, antes que nadie, que en el brutal juego del poder colonial, la belleza era un arma más letal que la pólvora, y que el sexo podía ser la llave maestra para abrir las puertas del infierno o del paraíso. Tijuco, el poblado donde ocurre nuestra tragedia, era un nido de víboras aristocráticas, un lugar donde las esposas de los oficiales portugueses, las señoras de alta alcurnia, se abanicaban en los balcones juzgando la moral ajena, mientras sus maridos violaban a las esclavas en los establos. En este escenario de hipocresía irrespirable, Chica no solo sobrevivió, ella conquistó. Imaginen la humillación, el ardor en el estómago de esas damas blancas, nacidas en cunas de oro en Lisboa, al ver que la mujer más poderosa de la región, la que dictaba las modas, la que decidía quién prosperaba y quién caía en desgracia, era una mujer negra que había nacido esclava. La historia que vamos a desgranar hoy es la cúspide de ese conflicto racial y social. No se trata solo de envidia, se trata de odio puro, destilado y venenoso. Una baronesa recién llegada, imbuida de esa arrogancia europea que la hacía sentirse una diosa entre mortales, cometió el error de creer que el color de su piel era un escudo impenetrable. Creyó que podía escupir sobre el nombre de Chica da Silva y salir ilesa. Pero Tijuco no es Lisboa. En Tijuco el rey estaba lejos y el verdadero monarca era el amante de Chica. Prepárense para escuchar cómo una risa burlona se transformó en el silencio más aterrador que jamás haya cubierto un salón de baile, y cómo la justicia poética, a veces, viene acompañada de unas tenazas de hierro oxidado y el olor metálico de la sangre caliente. Esta es la crónica de una venganza que no necesitó de guerras ni ejércitos, solo de una palabra susurrada en la oscuridad. Antes de sumergirnos en el primer acto de esta tragedia, quiero saber quiénes de ustedes tienen el estómago fuerte para la verdadera historia. Pausa el video un segundo y vea los comentarios.
Escribe la palabra diamante si estás listo para ver caer a la nobleza, y dime desde qué ciudad del mundo estás siendo testigo de esta venganza. Quiero leerlos a todos mientras se desarrolla el drama. Para entender la magnitud de la venganza que estaba por desatarse, primero debemos respirar el aire denso y sofocante del Arraial do Tijuco. No imaginen una ciudad limpia y ordenada. Imaginen un campamento minero glorificado donde la riqueza obscena chocaba violentamente con la miseria más abyecta. Las calles eran de tierra roja que manchaba los bajos de los vestidos de seda importada, y el aire olía perpetuamente a sudor de esclavos y a la pólvora utilizada para reventar la roca en busca de las piedras eternas. En este caos, la jerarquía era supuestamente clara. El blanco mandaba, el negro obedecía y moría. Pero Chica da Silva era una anomalía en la Matrix colonial, un error en el sistema que nadie sabía cómo corregir. Ella no era una simple mucama doméstica. Ella poseía una inteligencia afilada, como una navaja de barbero, y una presencia que llenaba las habitaciones antes incluso de que ella entrara. Cuando João Fernández de Oliveira, el nuevo contratador de diamantes, el hombre más rico de todo Brasil y quizás del imperio portugués, puso sus ojos en ella, no vio solo carne, vio un igual. Vio un fuego que ni todos los diamantes del río Jequitinhonha podrían comprar. El escándalo inicial fue un terremoto que sacudió los cimientos de la sociedad local. João Fernández no solo la tomó como amante, algo que hubiera sido tolerado hipócritamente por la sociedad si se hubiera mantenido en las sombras de la noche. Él la instaló como la señora de su vida. La compró, sí, pero inmediatamente le otorgó una libertad que era mucho más peligrosa que la carta de manumisión. Le dio poder. Imaginen la escena en la mansión del contratador. Los grandes salones, decorados con espejos traídos de Francia, candelabros de cristal de Bohemia y alfombras persas, todo sirviendo de escenario para Chica. Ella, que había conocido la dureza del suelo de tierra batida en la senzala, ahora caminaba con chinelas de terciopelo bordadas con hilos de oro. Pero cada paso que daba resonaba como un insulto en los oídos de la élite blanca. El odio hacia Chica no era un sentimiento pasivo. Era una entidad viva que respiraba en los callejones y en los atrios de las iglesias. Las señoras de bien, mujeres amargadas atrapadas en matrimonios de conveniencia con hombres viejos y brutales, miraban hacia la mansión de la colina con una mezcla de repulsión y una envidia tan verde que les carcomía las entrañas. ¿Cómo era posible?, se preguntaban en susurros venenosos detrás de sus abanicos. ¿Cómo era posible que esa negra, esa mujer que debería estar cargando agua o lavando ropa en el río, luciera joyas más grandes y puras que las de ellas? La existencia de Chica era una bofetada diaria a su estatus, y Chica lo sabía. Oh, ella lo sabía perfectamente, no bajaba la mirada. Al contrario, cuando su carruaje pasaba por las calles empedradas, ella se aseguraba de que las cortinas estuvieran abiertas. Se aseguraba de que vieran su cuello erguido, adornado con collares que valían más que todas las haciendas de sus críticos juntas. Pero en este primer acto de nuestra historia, la tensión todavía era una guerra fría. Faltaba la chispa, el catalizador que convertiría el odio silencioso en una guerra abierta. Ese catalizador llegó en la forma de una carta sellada con lacre rojo anunciando la llegada de una visita ilustre desde la corte. Una baronesa. No una simple esposa de mercader local, sino una mujer de sangre azul, con un árbol genealógico que se remontaba a las cruzadas, una mujer que creía que el mundo colonial era su zoológico personal y que ella era la domadora. Se llamaba Doña Ana de Ega, un nombre que resonaría con infamia, y venía acompañada de su séquito, sus baúles llenos de prejuicios y una sonrisa que cortaba como el hielo. Su llegada a Tijuco
fue recibida con alivio por las damas locales. Por fin, pensaron, alguien con la autoridad moral y de sangre para poner a la concubina en su lugar. Por fin, alguien que no tendría miedo de mirar a Shika y recordarle que, bajo la seda y el oro, seguía siendo a sus ojos una esclava. El primer encuentro no fue un enfrentamiento a gritos, sino algo mucho más sutil y devastador. Fue en la misa mayor del domingo. La iglesia estaba abarrotada, el olor a incienso mezclándose con el calor humano. Shika entró, como siempre, tarde, para asegurar que todas las cabezas se giraran. Llevaba un vestido de brocado azul que reflejaba la luz de las velas, y su cabello, una obra de arte arquitectónica, estaba adornado con plumas exóticas y diamantes. Caminó hacia su banco reservado, el más cercano al altar, un privilegio que el dinero de Juan había comprado. Pero ese día, el banco estaba ocupado. La baronesa de Ega estaba allí, sentada rígida como una estatua de mármol, ocupando el espacio que Shika había reclamado como suyo. El silencio en la iglesia fue total. Ni siquiera el cura se atrevió a continuar en latín. Shika se detuvo a unos pasos. La baronesa lentamente giró la cabeza, no dijo una palabra. Simplemente la miró de arriba abajo, deteniéndose en sus joyas, y luego soltó una pequeña risa nasal, corta y despectiva, antes de volver su atención al altar, ignorando a Shika como se ignora a un perro callejero que ha entrado por error en un palacio. Fue un gesto minúsculo, pero en el lenguaje de la corte fue una declaración de guerra total. Shika no hizo un escándalo, no gritó, simplemente sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos y se retiró a la parte trasera. Pero en su mente, mientras el coro comenzaba a cantar, ya estaba visualizando los dientes de esa mujer cayendo uno a uno sobre el suelo de piedra. El plan había comenzado a gestarse, y el contratador, ciego de amor y devoción, sería el instrumento de su ira. El incidente en la iglesia no fue un evento aislado, fue la detonación de la guerra psicológica que definiría las siguientes semanas en Tijuco. Doña Ana de Ega, la baronesa, interpretó la retirada de Shika como una victoria aplastante. Creyó haber restablecido el orden natural de las cosas. La sangre noble había humillado al mestizaje, y con esa victoria percibida, su arrogancia se disparó, convirtiéndose en una fuente inagotable de ofensas públicas, siempre envueltas en la etiqueta y el velo de la cortesía. El laboratorio de este odio era la casa de la baronesa, convertida en el epicentro de las reuniones de las esposas de los oficiales, donde el chisme y el juicio eran los pasatiempos principales. Shika da Silva era el plato fuerte de cada velada, diseccionada, criticada y ridiculizada por su gusto opulento, su falta de modales europeos y sobre todo por el color de su piel. Hablaban de su cabello, de sus ropas, de los hijos que había tenido con el contratador, refiriéndose a ellos como los bastardos mulatos de la concubina, todo con una crueldad que solo la clase alta, segura de su impunidad, podía permitirse. Pero Shika no se había retirado por debilidad. Su partida de la iglesia fue un movimiento estratégico, una retirada táctica que le permitió observar al enemigo. Shika entendía el poder de la pasividad simulada. Mientras las damas blancas gastaban su energía en la crítica vana y superficial, ella estaba en la mansión, operando el verdadero motor de Tijuco, el contratador de diamantes, Juan Fernández de Oliveira. El amor de Juan por Shika era tan ciego como un topo en una mina y tan vasto como los yacimientos que controlaba. Ella no necesitaba quejarse, solo necesitaba sembrar la semilla de la duda y la ofensa, dejando que el orgullo herido de su amante hiciera el resto. Cada noche, mientras compartían la alcoba, el contratador le preguntaba qué había pasado en la villa. Shika, con una maestría teatral, le minimizaba las ofensas, pero las describía con detalle preciso. «No fue nada, mi Juan»,
decía con una lágrima discreta en el rabillo del ojo. Solo la baronesa, que comenta que mis joyas son burdas y que la seda que me enviaste desde Lisboa no es digna de la corte. Al minimizar la ofensa personal y dirigirla hacia los bienes que João le había regalado, transformaba la burla contra ella en un insulto directo a la riqueza y al buen gusto del hombre más poderoso de la colonia. Esta estrategia de la ofensa indirecta funcionó a la perfección. Juan Fernández, un hombre acostumbrado a ser temido y a ver a los gobernadores provinciales doblar la rodilla ante su dinero, no podía tolerar que una baronesa recién llegada se burlara de su casa, de sus regalos y, por extensión, de su juicio. El orgullo masculino se transformó en rabia contenida. Sin embargo, João era un hombre de negocios y sabía que no podía actuar de forma abierta contra una baronesa de la corte sin generar un escándalo político que atrajera la atención de Lisboa. Algo que él, como contrabandista tolerado de diamantes, siempre buscaba evitar. Necesitaba un pretexto, necesitaba que la baronesa cometiera un error tan flagrante que su castigo pareciera una simple corrección social, no una venganza personal orquestada por su concubina esclava. Y Chica, paciente como la araña que teje su trampa, se dedicó a preparar ese escenario. El siguiente acto de Chica fue la ostentación controlada. Decidió que la baronesa no solo iba a envidiarla, iba a obsesionarse con su estatus. Chica organizó un evento benéfico para la iglesia, pero lo hizo con una magnificencia sin precedentes. Hizo construir un lago artificial en su mansión solo para esa noche, lleno de peces plateados y barcazas venecianas tripuladas por esclavos vestidos con libreas de seda. El mensaje era claro. Ella podía crear un capricho europeo en el corazón del Brasil minero, superando en pompa a cualquier cosa que la baronesa hubiera visto en Lisboa. La baronesa fue invitada, por supuesto, por obligación social, y tuvo que aceptar, por temor a mostrarse como una paria. Doña Ana, al cruzar el umbral de la mansión, se encontró en un universo paralelo, un insulto de diamantes y lujo que superaba cualquier nobleza europea que ella conocía. Estaba furiosa, pero se obligó a sonreír y a conversar con Chica, manteniendo una distancia apenas educada, lanzando miradas furtivas de desprecio a los costosos detalles de la casa. La baronesa, sin embargo, no pudo resistirse a un último acto de crueldad sutil. Mientras Chica conversaba con un oficial portugués, doña Ana se acercó a uno de los 12 hijos de Chica con João, un niño de unos 5 años que jugaba con un juguete de plata maciza. Se agachó, le tocó el cabello rizado y luego, con una dulzura falsa y aterradora, le dijo al niño: «Eres muy bonito, mi pequeño. Es una pena que lleves la marca del pecado en tu sangre». La frase, dicha con un susurro que no llegó a los oídos de João, pero que fue escuchado por las esclavas y los sirvientes, golpeó a Chica más fuerte que un látigo. Esta era la línea que no se cruza, la burla sobre sus hijos, sobre la única parte de su vida que ella no veía como un arma, sino como un tesoro sagrado. Este incidente, filtrado con dolor y resignación al contratador más tarde esa noche por Chica, fue el punto de no retorno. La ofensa ya no era contra los muebles o las joyas de João, era contra su descendencia. El contratador, al escuchar esto, sintió la sangre hervir en sus venas. Un hombre puede tolerar que se rían de su amante, pero no de su línea de sucesión, por bastarda que fuera. El rostro de João se endureció y sus ojos, generalmente llenos de la calma fría de quien cuenta fortunas, se llenaron de un fuego vengativo. «Ella ha ido demasiado lejos, Chica», siseó, apretando el puño. Chica, con la cara hundida en el pecho de su amante, murmuró: «Solo quiero que se vaya, João, que se vaya de Tijuco y no vuelva a ver la cara de mis hijos». Era una mentira. Lo que Chica quería era una lección, una humillación pública que fuera tan definitiva
que nadie en la colonia nunca más se atreviera a mirar con desprecio a un hijo suyo. Y para lograr esto, el escenario final debía ser en el lugar de mayor prestigio y visibilidad social, el baile oficial del gobernador, el único lugar donde la baronesa sentiría que su estatus de sangre estaba completamente a salvo. La baronesa creyó que estaba a salvo, pero Shika ya puso en marcha la trampa final. ¿Crees que la venganza de Shika será rápida y silenciosa o lenta y humillante? Comenta ahora con la palabra venganza y predice el arma secreta de Shika antes de que continuemos con la noche del baile. El baile del gobernador, celebrado en la Casa de Fundición de Tijuco, era el evento social más importante del año, el lugar donde el poder colonial mostraba su cara más pulida y brutal. Era una noche de máscaras sin antifaces, donde todos representaban su papel, el funcionario honesto, el noble culto y la dama virtuosa. Y era en ese escenario de máxima visibilidad donde Shika había decidido que la baronesa debía caer. La baronesa, por su parte, anticipaba la velada con un regocijo maligno. Creía que este era su territorio, un lugar donde su linaje la haría intocable. Doña Ana, radiante en un vestido de tafetán color plata, había pasado la tarde ensayando mentalmente los desaires que le haría a Shika, imaginando cómo la obligaría a retirarse de la pista de baile con una simple mirada. Ella no sospechaba que cada paso que daba era hacia un cadalso de seda y encajes. Shika, por otro lado, se presentó al baile envuelta en una serenidad tan profunda que rayaba en lo siniestro. No llevaba el vestido más extravagante, sino uno de terciopelo negro y simple, cortado a la última moda de París, pero con una diferencia clave. Los diamantes que llevaba no solo eran los más grandes vistos en la colonia, sino que estaban montados de una forma que parecía minimizar su brillo, haciéndolos parecer casi casuales, como si fueran guijarros en lugar de fortunas. Esta humildad falsa, este contraste calculado, intensificó la rabia de la baronesa, que había gastado una fortuna en lucir un collar pomposo y anticuado. Shika no estaba tratando de competir, estaba demostrando que estaba en una liga donde las reglas de la competencia no aplicaban. El contratador, Juan Fernández, esa noche era la encarnación del poder inamovible. Estaba al lado de Shika, no como un protector, sino como su guardia de honor. Mantenía su mirada fría y distante, pero sus gestos hablaban un lenguaje de devoción absoluta hacia la mujer de negro. Cada vez que Shika necesitaba un vaso de agua o se le caía el abanico, Xuan, el hombre que hacía temblar a los gobernadores, se apresuraba a servirla con una dedicación que era más ofensiva para la nobleza que cualquier insulto directo. La baronesa observaba esto desde el otro lado del salón, su rostro una máscara de desdén apenas disimulado. Se sentía asqueada por el servilismo del contratador y ultrajada por la presencia de Shika. El momento decisivo no tardó en llegar, y fue Shika quien lo orquestó con una delicadeza diabólica. En medio del torbellino del vals, Shika se detuvo cerca de un grupo de oficiales portugueses y sus esposas, donde la baronesa era la estrella central de la conversación. Shika, con una voz clara pero sin alzar el tono, comenzó a relatar una anécdota inocente sobre cómo uno de sus hijos había roto un jarrón chino extremadamente valioso. El detalle era la distracción. La clave estaba en cómo el grupo de la baronesa reaccionaría, y reaccionaron exactamente como ella había planeado, con burla. Una de las damas se rió de forma estridente, y la baronesa, doña Ana, incapaz de contener su veneno, intervino con una frase mortal, diseñada para ser escuchada por todos. «Bueno», dijo doña Ana, ajustándose el collar y sonriendo con esa crueldad elegante que la caracterizaba. «Es natural que la prole de una mujer de esa extracción no entienda el valor de las cosas. Lo que viene del fango siempre vuelve a la inmundicia».
por mucho que se le ponga seda encima. Debería agradecer que solo haya roto porcelana y no la reputación de su amo con sus modales de esclava. El salón de baile, por un instante, se congeló. Las palabras no fueron un susurro, fueron una declaración pública de guerra social, dicha frente a testigos de alto rango. Era el insulto final, el que ponía en duda no solo a Xica, sino la valía de sus hijos y, por extensión, la honra y el juicio de João Fernández de Oliveira. La baronesa había cruzado la línea, no solo una vez, sino 3: racismo, clasismo y ataque a la familia. Xica, en lugar de replicar, hizo algo que dejó a todos atónitos: rompió a llorar. No fue un llanto dramático de novela, fue un sollozo ahogado y auténtico de humillación. Se llevó las manos al rostro y se retiró del salón, cubierta por la vergüenza, o al menos eso fue lo que todos creyeron ver. El contratador se quedó inmóvil por un instante. Su rostro se descompuso de rabia y humillación en el mismo momento en que vio la burla grabada en las caras de la baronesa y sus secuaces. Vio la satisfacción en los ojos de doña Ana, que se había recostado en su silla, abanicándose con aire de triunfo. Para João Fernández no se trataba solo de Xica, se trataba de su autoridad. Si se permitía que una baronesa recién llegada humillara impunemente a la madre de sus 12 hijos, mañana se le permitiría cuestionar su monopolio y su poder. Tijuco ya no lo temería. João miró a la baronesa y luego miró a un grupo de sus capataces de la mina, hombres grandes y rudos que siempre estaban cerca, listos para cumplir sus órdenes sin hacer preguntas. Los capataces no estaban invitados al baile, estaban allí como sus guardaespaldas, hombres que podían partir rocas y silenciar bocas. João se acercó a uno de ellos, un hombre llamado Manuel, cuya cara era una cicatriz y su mano un puño permanente. Xica no estaba allí para susurrar la orden. Ella ya había sembrado la semilla. João, con una voz tan baja que solo Manuel pudo oír, dijo una sola palabra en portugués que congeló la sangre del capataz: arranque. El ambiente está enrarecido y la sangre está caliente. Me gustaría saber si, en esta sociedad colonial donde la baronesa parecía invencible, la venganza de Xica está justificada o es excesiva. Comenta con justicia o crueldad y dime qué crees que hará ahora João Fernández, porque el baile está a punto de terminar de la forma más brutal. La orden susurrada de João Fernández a Manuel, el capataz, resonó en el silencio cargado de pólvora de la casa de fundición. Arranque, una sola palabra que selló el destino de la baronesa. Manuel, un hombre que no conocía el miedo, solo la obediencia ciega a quien pagaba su lealtad, asintió con un gesto casi imperceptible y salió del salón. No se dirigió hacia la salida. Se dirigió a las habitaciones traseras, donde se guardaban los instrumentos y las herramientas necesarias para la fundición del oro y, convenientemente, para tareas de mantenimiento rústico. Sabía exactamente lo que buscaba: las tenazas de herrero, grandes y con la punta curva, usadas para manipular metales candentes. Mientras Manuel preparaba la herramienta de la humillación, la baronesa, doña Ana, seguía disfrutando de su triunfo. Creía que Xica se había retirado a llorar en el regazo de su amante y que su insulto sería la comidilla de Tijuco durante meses, elevando su prestigio. Se había levantado de su silla para unirse al gobernador en una conversación trivial, cuando la atmósfera del salón cambió de forma abrupta. Las puertas principales se abrieron de golpe, no para dar paso a un invitado, sino a Manuel y a otros 2 capataces corpulentos. Sus ropas estaban sucias, y en lugar de la seda esperada en un baile, traían consigo la dureza de la mina. Y lo que es peor, Manuel llevaba la herramienta envuelta precariamente en un paño de terciopelo robado de alguna mesa,
una ironía cruel. El gobernador, irritado por la interrupción de esos brutos, intentó protestar. «¿Qué significa esta irrupción? ¡Fuera de aquí!». Pero sus palabras se ahogaron en su garganta al ver la expresión en el rostro de João Fernández. El contratador no estaba gritando ni gesticulando. Estaba de pie junto al lugar donde Chica se había retirado, con los brazos cruzados y una mirada de fría expectación que era más aterradora que cualquier grito. Todos en la colonia sabían que la única ley de Tijuco era el dinero de João, y ahora ese dinero estaba dando una orden silenciosa y sanguinaria. Los capataces se movieron con una eficiencia brutal y aterradora. Ignoraron al gobernador y se dirigieron directamente a doña Ana de Ega. Ella, tardando un segundo en comprender que ella era el blanco, intentó retroceder, soltando un grito agudo de incredulidad. «¿Pero qué es esto? Soy una baronesa. Soy noble. No se atrevan a tocarme». Sus súplicas se perdieron en la conmoción. Los dos capataces de apoyo la sujetaron con una fuerza implacable, inmovilizándola contra una columna. Los invitados se dispersaron en un caos silencioso, presas del pánico. Nadie, absolutamente nadie, intervino, temiendo la ira del contratador más que la justicia del rey, que estaba a miles de millas de distancia. Manuel, el capataz principal, se acercó a la baronesa. Su rostro no mostraba ni odio ni placer, solo la fría determinación de quien cumple un trabajo. Desenrolló el terciopelo y mostró las tenazas de herrero, una visión macabra bajo la luz de los candelabros. El metal, usado para el trabajo en el fuego, tenía un tinte oscuro y aceitoso, y su tamaño era totalmente desproporcionado para lo que estaba a punto de ocurrir. Doña Ana, al ver el instrumento, comprendió el horror y se desmoronó, su dignidad noble evaporándose en un llanto de terror puro. La orden de Chica, ahora ejecutada por João, se hizo tangible. El momento que siguió fue la encarnación del terror colonial. Manuel forzó la mandíbula de la baronesa, abriendo su boca. El sonido que se escuchó no fue un grito, sino el crujido seco y nauseabundo de la herramienta, seguido por un pequeño crack cuando el primer diente, una reliquia de su sonrisa burlona, fue extraído de su encía. Un chorro de sangre caliente salpicó el vestido de seda plateada. La baronesa no pudo gritar, solo emitió un gemido estrangulado de dolor y humillación que resonó en el silencio absoluto del salón. João Fernández observaba, impasible, y justo en ese momento de horror absoluto, Chica da Silva reapareció. Salió de las sombras donde se había escondido, no llorando, sino perfectamente compuesta y con su vestido negro sin una sola mancha. Caminó con la calma de una reina que inspecciona a sus súbditos, acercándose al grupo. El olor a sangre fresca y a metal oxidado se intensificó. Chica no dijo una palabra a la baronesa, solo miró fijamente a Manuel, y luego, con la punta de su zapato de terciopelo, tocó suavemente la punta del primer diente caído, que rodaba lentamente sobre el suelo de madera noble. Fue un gesto de propiedad, una firma sobre la obra de arte de la venganza. Al verlo, Manuel comprendió que la orden no había sido solo de João, venía de la mujer. Con ese gesto, Chica se aseguró de que el castigo no fuera solo físico, sino teatral. Se dio la vuelta y, con la misma calma con la que había entrado, se dirigió hacia la mesa de bebidas, sirviéndose una copa de vino. La escena continuó detrás de ella, el sonido repetitivo de las tenazas, los gemidos amortiguados de la baronesa y el creciente charco de sangre sobre el suelo pulido. El castigo no se detuvo hasta que Manuel, con un gesto de respeto a la autoridad de Chica y de su amo, depositó sobre un plato de plata 12 piezas dentales,
una por cada uno de los hijos de Xica, el número exacto de burlas que la baronesa había lanzado sobre su familia. El mensaje era de una claridad atroz. Por cada ofensa a un hijo de Xica da Silva, se pagaría con una pieza del cuerpo del ofensor. La justicia poética colonial había llegado, y era brutal, sangrienta y definitiva. Acabas de presenciar el momento más oscuro de la venganza colonial. Ahora que el silencio se ha roto con el terror, ¿crees que la nobleza de Tijuco se atreverá a desafiar a Xica da Silva otra vez? Dime tu reacción en una sola palabra en los comentarios y no te vayas, porque la resolución y las consecuencias de este acto aún están por revelarse. El horror que se apoderó de la casa de fundición no se disipó con la mañana. Se convirtió en una niebla densa de terror que asfixió a toda la sociedad de Tijuco. El espectáculo de la baronesa de Ega, desdentada, sangrando y humillada, tendida sobre un charco de su propia nobleza destrozada, fue una imagen que se grabó a fuego en la memoria de la élite colonial. Cuando Juan Fernández, con Xica a su lado, ordenó a sus hombres que limpiaran el desorden y escoltaran a la baronesa a sus aposentos con un médico a su disposición, un gesto de falsa cortesía que solo exacerbaba la crueldad, el mensaje fue recibido y entendido por todos. La ley había sido revocada. En Tijuco, las reglas de la Corte de Lisboa no aplicaban. Solo la voluntad del contratador y, por extensión, la voluntad vengativa de su mujer esclava. El gobernador, el supuesto representante de la corona, se encontraba en una posición insostenible. Era un hombre de escasos recursos y enorme ambición, dependiente de las dádivas y los tratos ilícitos de Juan Fernández para mantener su puesto y su tren de vida. Protestar o intentar arrestar al contratador por asalto sería un suicidio económico y político. Sabía que al día siguiente sus barriles de oro podrían desaparecer, sus concesiones de diamantes podrían ser bloqueadas y él mismo podría ser acusado de corrupción por el simple susurro de João. Por lo tanto, el gobernador eligió el camino de la complicidad cobarde. Declaró, con una palidez que revelaba su verdadero terror, que el incidente había sido un accidente lamentable, producto de una pelea entre damas que escaló trágicamente por la intervención de sirvientes ebrios. Una mentira tan grande y absurda que nadie creyó, pero que todos se vieron obligados a aceptar. La baronesa de Ega, la otrora altiva aristócrata, se transformó en un espectro. Su rostro, hinchado y desfigurado, ya no podía esbozar esa sonrisa despectiva que había provocado su caída. El golpe a su ego fue aún más destructivo que el daño físico. Se había convertido en la advertencia viviente de Xica da Silva. Al amanecer, un carruaje con las cortinas cerradas partió a toda velocidad de Tijuco, llevándola lejos de la colonia. No hubo despedidas. La baronesa regresó a Portugal, no como una heroína de la nobleza ultrajada, sino como una prueba vergonzosa de que el poder de la corona se desvanecía ante la riqueza salvaje y el amor obsesivo de un contratador de diamantes. Su historia se contaría en susurros en las cortes europeas como una advertencia macabra sobre los peligros de las colonias. Xica, la arquitecta de esta justicia brutal, salió fortalecida de la prueba. Su estrategia había sido perfecta: usar la humillación personal como palanca para mover el inmenso poder de João. Ella no había levantado un dedo, pero todos sabían que la idea, la motivación y la satisfacción final eran suyas. En los días que siguieron, las señoras de Tijuco cambiaron su comportamiento de manera radical. El chisme venenoso se extinguió. Las miradas de desprecio se transformaron en saludos exageradamente corteses.
Cuando Shika pasaba con su carruaje, las damas se apresuraban a hacer reverencias profundas y sus maridos, los oficiales y mercaderes, inclinaban la cabeza con una obediencia que nunca le habrían brindado a una reina europea. Habían entendido la nueva jerarquía. Despreciar a Shika era invitar a la desgracia más espantosa. Este cambio en la dinámica social no fue solo miedo. Fue el reconocimiento tácito de que Shika no era una concubina, era la verdadera señora de Tijuco. Su palabra ahora tenía el peso de una orden militar. Ella usó este poder recién consolidado con una inteligencia fría. No se volvió tiránica, sino implacablemente justa según su propio código. Aquellos esclavos y criados de la casa de fundición que habían testificado a favor de la baronesa, por temor o por envidia a Shika, fueron discretamente transferidos a las minas más duras, donde la esperanza de vida era corta. Por otro lado, aquellos que le habían mostrado lealtad, incluso los que habían guardado silencio por temor, fueron recompensados con mejores posiciones y pequeños lujos, estableciendo un sistema de lealtad y castigo que aseguraba que su red de información y obediencia fuera impenetrable. El último acto de este capítulo de terror fue la celebración de un bautizo en la mansión de Shika y Huang, pocos días después de la partida de la baronesa. Fue una fiesta de una opulencia tan desmedida que pareció lavar la sangre del salón de baile con el brillo de los diamantes. Todos los oficiales importantes y sus esposas estaban presentes. La ironía era palpable. Estaban celebrando la vida de uno de los bastardos mulatos, cuya existencia había sido el motivo del ataque de la baronesa, y lo estaban haciendo de rodillas ante Shika. Ella, vestida de blanco inmaculado, sostenía a su hijo en brazos, mientras el gobernador, con la voz temblorosa, brindaba por la salud de la familia del contratador. Shika simplemente sonrió. Era una sonrisa victoriosa, sin arrogancia visible, pero cargada de una profundidad de poder que la baronesa, con toda su nobleza, jamás podría haber comprado. Ahora que Shika ha demostrado su poder de forma tan brutal, la pregunta es, ¿podrá esta reina negra mantener el equilibrio sobre las cenizas del miedo, o su venganza solo ha sembrado una semilla de odio más profundo? Dime cuál de los 12 hijos de Shika crees que será el próximo en buscar venganza contra la nobleza. En los comentarios, la victoria de Shika da Silva fue absoluta. Pero el poder forjado en el miedo tiene un precio que se paga en soledad y paranoia. Tras la partida humillante de la baronesa, la vida social de Tijuco se transformó en una farsa gélida. La opulencia de la mansión del contratador se mantuvo, incluso aumentó, pero la risa se había ahogado en sus salones. Los nobles y sus esposas se acercaban a Shika con una deferencia forzada, pero en el fondo de sus ojos se leía un terror silencioso y un odio que, lejos de desaparecer, se había enconado como una herida infectada. Habían aprendido que no podían atacarla directamente, pero comenzaron a buscar formas indirectas y tortuosas de socavar su posición. El primer síntoma de esta nueva era de paranoia fue el aislamiento de la pareja. João Fernández, aunque victorioso, se había expuesto peligrosamente. Su acto de brutalidad, justificado por la defensa del honor de su familia, era inaudito. Había puesto su amor por Shika por encima de la ley de la corona, y ese precedente era peligroso. Lisboa, aunque distante, no era ciega. Los informes sobre el incidente llegaban distorsionados, pero con una clara advertencia. João Fernández era demasiado poderoso, su riqueza demasiado grande y su mujer demasiado influyente. Los funcionarios coloniales, temerosos de enfrentarlo, se dedicaron a enviar informes secretos y llenos de veneno a la metrópoli, no acusándolo del asalto, sino de un pecado mucho mayor: el contrabando sistemático y la corrupción total de la administración de diamantes. Shika,
que siempre había sido una estratega brillante en la esfera personal, comenzó a notar el cambio en la dinámica política. El miedo había acallado las lenguas, pero la desconfianza se había multiplicado. Las señoras de Tijuco, incapaces de criticarla, comenzaron a competir en adulación, un comportamiento que era más insidioso que la hostilidad abierta. Le regalaban joyas, le enviaban comidas costosas y la invitaban a sus misas privadas, todo con la intención de espiarla, de buscar un punto débil, una grieta en la armadura del contratador. Chica desconfiaba de todos. Sabía que cada sonrisa era un puñal y cada regalo, un intento de infiltración. Su antigua alegría y su gusto por las fiestas se atenuaron. Se volvió más reservada, más vigilante. El miedo que ella había infundido en otros comenzó, lentamente, a volverse contra ella. La tensión interna en la casa de fundición también se hizo palpable. A pesar de su amor ciego, Juan Fernández comenzó a sentir la presión política y social. Los rumores de que Xica lo manipulaba para sus propios fines, de que su pasión era la causa de su imprudencia, empezaron a carcomer su juicio. No era que amara menos a Xica, sino que su mente de empresario y político le recordaba constantemente que su inmensa fortuna y su seguridad dependían de mantener, al menos, la apariencia de un orden colonial. El acto de las tenazas, aunque satisfactorio en el momento, se había convertido en un riesgo calculado que ahora amenazaba con la ruina. La manifestación más oscura de este nuevo clima de paranoia ocurrió con el capataz, Manuel. Juan Fernández, en un intento de borrar el rastro del crimen y de protegerse legalmente, decidió que Manuel, el ejecutor, se había vuelto un pasivo peligroso. Manuel conocía la verdad, que la orden no fue por ebriedad o accidente, sino por fría y calculada venganza. Una noche, Manuel fue encontrado muerto en las minas, con la cabeza destrozada por una roca supuestamente accidental. Aunque todos sabían que la mano del contratador estaba detrás, el mensaje era claro. La lealtad al amo se pagaba, pero los secretos del amo morían con el portador. Xica se enteró de la muerte de Manuel por un susurro de una de sus sirvientas leales. Este acto de eliminación a sangre fría, aunque predecible en el contexto del poder colonial, la golpeó de una manera profunda. Le hizo comprender que el contratador, a pesar de su amor, ponía su propia supervivencia por encima de todo. Xica había usado a João como un arma, pero João estaba dispuesto a desechar a cualquiera que se interpusiera entre él y el poder, incluso a aquellos que actuaban por su orden. Esta revelación no debilitó su determinación, pero cambió su enfoque. Comprendió que si el contratador podía deshacerse de un leal como Manuel, también podía, si el peligro era lo suficientemente grande, deshacerse de ella. A partir de ese momento, la estrategia de Xica se enfocó en asegurar su futuro, no solo a través del amor de João, sino a través de la autosuficiencia económica. Comenzó a invertir silenciosamente las enormes cantidades de dinero que João le daba en propiedades, esclavos y negocios legítimos, separando lentamente su fortuna de la suerte inestable del contratador. Ella había aprendido que, en el juego de la venganza colonial, la justicia poética era satisfactoria, pero la verdadera supervivencia requería tener un poder que nadie pudiera arrancarle, ni siquiera el hombre que la amaba ciegamente. El terror había terminado el primer acto, pero la guerra por la supervivencia apenas comenzaba. Ahora que Xica está construyendo su propio imperio silencioso, la presión de Lisboa se intensifica sobre Juan Fernández. ¿Crees que Xica lo abandonará para salvarse a sí misma, o su amor resistirá la inminente caída? Dime qué crees que hará Xica, ¿huir o luchar?
El imperio de diamantes que Juan Fernández había construido sobre el lodo y la sangre estaba destinado a caer, no por la nobleza ultrajada, sino por la burocracia vengativa de Lisboa. Los informes del gobernador cobarde y de los oficiales envidiosos, magnificados por la caída pública de la baronesa de Ega, convencieron a la corona de que el contratador se había convertido en un tirano incontrolable, más peligroso para el orden colonial que cualquier revuelta de esclavos. La corona no podía tolerar que un hombre, sin título de nobleza por nacimiento, ejerciera un poder tan absoluto que pudiera mutilar a una baronesa y asesinar a sus propios capataces impunemente solo por el capricho de su concubina. Era una afrenta directa a la autoridad real. El golpe no llegó con tambores ni amenazas abiertas, sino con la frialdad de una carta sellada. En el año de 1770 llegó a Tijuco una delegación oficial desde Lisboa, encabezada por un nuevo y formidable gobernador, el barón de Diamantina, un hombre de hierro que venía con órdenes directas de la metrópoli. Terminar la contrata de diamantes de Juan Fernández de Oliveira y restaurar el orden real. La llegada de este nuevo varón fue el fin del idilio de poder y pasión. A diferencia de su predecesor, este hombre no era corruptible por el oro o los diamantes. Venía con una misión y el respaldo militar para llevarla a cabo. El contratador, acostumbrado a salirse con la suya con sobornos y amenazas, intentó resistir. Intentó invitar al varón a su mansión, ofrecerle mujeres, oro e incluso una parte de su negocio, la táctica que siempre había funcionado. Pero el barón de Diamantina rechazó las invitaciones. El enfrentamiento se produjo de forma seca y legal. Se le comunicó a Juan que su contrato con la corona era nulo, que sus activos serían incautados para investigación y que él y su familia debían abandonar el distrito de los diamantes de inmediato. La noticia fue un cataclismo. El poder de João, que parecía tan sólido como las rocas de la mina, se desmoronó en un instante. Chica da Silva observó la caída de su amante con una mezcla de dolor, pragmatismo y una intuición sombría. Ella había amado a Juan, de eso no había duda, ya que él le había dado libertad, estatus y una familia. Pero ella también había sido realista. La muerte de Manuel y el aumento de la presión política le habían enseñado que la vida con Juan era una bomba de tiempo. Mientras él se hundía en la depresión y la rabia, tratando de negociar y de salvar su fortuna, Chica se dedicó a activar su propio plan de emergencia, el que había diseñado silenciosamente durante años de paranoia. En secreto, Chica movilizó a los esclavos y criados más leales, aquellos que debían su libertad indirectamente a ella. Recogió los diamantes que había apartado a lo largo de los años, las pequeñas piedras que João le había regalado y que eran en realidad fortunas, y los cargó. Además utilizó los títulos de propiedad de las fincas y los negocios que había adquirido a su propio nombre. Chica no estaba huyendo, estaba asegurando su porvenir y el de sus hijos, sin depender del destino inestable de un hombre caído. El momento de la verdad llegó cuando Juan, derrotado, se dio cuenta de que su única opción era huir de Brasil y regresar a Portugal para intentar salvar lo poco que le quedaba de fortuna en la corte. Fue al encuentro de Chica para comunicarle la amarga noticia y, aunque la amaba profundamente, esperaba que ella lo acompañara. Su plan era llevarse a Chica y a los 12 hijos que habían concebido juntos, pensando que su presencia en Portugal, aunque escandalosa, sería un testimonio de su riqueza. Pero Chica, con la misma frialdad que había usado para sellar el destino de la baronesa, le negó el último deseo. «Mi Juan», le dijo con una voz suave pero firme, «Tijuco es mi tierra. Mis hijos nacieron aquí. Si tú regresas a la corte, serás el contratador arruinado. Si yo voy a Portugal,
seré de nuevo la esclava emancipada, la concubina negra objeto de burla. Aquí soy la señora de Tijuco. El terror que sembré en el corazón de esas mujeres me protegerá, y el dinero que he guardado será mi escudo. Fue un momento de una tristeza abrumadora y un pragmatismo brutal. Juan Fernández entendió. Xica no lo abandonaba por otro. Lo abandonaba por la supervivencia y por el poder que ella misma había construido. Su amor era real, pero su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier pasión. Juan se llevó consigo a los 4 hijos varones mayores para que pudieran tener una educación noble en Europa, pero dejó a Xica y a la mayoría de sus hijas en Tijuco. Fue un acuerdo tácito. Él se iba a salvar lo que quedaba de su vida política, y ella se quedaba para asegurar el legado de la familia en Brasil. Cuando el carruaje de Juan Fernández partió de la mansión, el pueblo observó en silencio. La baronesa había provocado el castigo de un diente por cada hijo. Ahora la corona había cobrado su venganza, quitándole a João su reino y su amante. Xica da Silva, la esclava que se convirtió en reina, se quedó sola, pero libre y rica. Su venganza contra la nobleza había sido completa, pero ahora enfrentaba el desafío final, demostrar que podía sobrevivir y prosperar sin el escudo de su poderoso amante. João se ha ido, pero Xica se queda con su fortuna y sus hijas. ¿Crees que la nobleza restante se atreverá a vengarse ahora que su protector se ha ido, o el recuerdo de la baronesa es suficiente para mantenerlos a raya? Comenta con la palabra sola si crees que Xica está en peligro, o reina si crees que ha ganado el juego para siempre. La partida de Juan Fernández de Oliveira no marcó el final del poder de Xica da Silva, sino su transformación. De ser la concubina protegida, pasó a ser la matriarca de Tijuco, una figura formidable y respetada, cuya influencia no se basaba ya en el amor obsesivo de un hombre, sino en su propia astucia y riqueza acumulada. La nueva administración colonial, encabezada por el barón de Diamantina, intentó inicialmente desmantelar la red de poder de Xica, viéndola como un vestigio del régimen corrupto anterior. Sin embargo, Xica demostró ser una oponente formidable, no con amenazas o violencia, sino con el arma que la nobleza entendía mejor, la legalidad y la propiedad. Xica presentó ante las autoridades todos los documentos que la acreditaban como propietaria legal de numerosas fincas, esclavos, casas y negocios menores. Estos bienes habían sido adquiridos a lo largo de los años bajo su nombre, gracias a los regalos de João, pero con un ojo puesto en la legitimidad. La corona no podía incautar lo que no estaba a nombre de Juan Fernández. Xica utilizó la ley de los blancos para protegerse de los blancos, una ironía que no pasó desapercibida. El barón de Diamantina, un hombre de la ley, tuvo que reconocer la solidez de sus posesiones y se vio forzado a dejarla en paz. La reina negra no solo había sobrevivido al fuego, sino que había emergido como una potencia económica por derecho propio. La vida de Xica en Tijuco se convirtió en un acto de equilibrio. Por un lado, mantuvo una ostentación controlada. Continuó viviendo en la mansión, aunque ya no con el desenfreno anterior, sino con la dignidad de una dama de alto rango. Su casa se convirtió en un centro de influencia discreta. Las peticiones de favores, préstamos o mediaciones se dirigían a ella, no al gobernador, porque Xica era la única con la riqueza inmediata para resolver problemas. Las señoras que antes la despreciaban ahora competían por la mano de sus hijas en matrimonio. Este fue el golpe final de la justicia poética. Los hijos de la concubina negra eran ahora los solteros más codiciados de Tijuco. El principal enfoque de Xica fue la educación y el bienestar de sus numerosas hijas. Si los hijos varones se habían ido a Europa a estudiar con su padre,
ella se aseguró de que sus hijas tuvieran una formación tan impecable o superior, dándoles una ventaja social crucial. Ella sabía que el color de su piel siempre sería una barrera, pero el dinero, la educación y una dote inmensa podían derribar cualquier puerta, incluso las de la nobleza local. Shika casó a sus hijas una por una con hombres de la élite de Minas Gerais, cada boda siendo un evento social de gran pompa, sellando alianzas y cimentando su estatus. Sin embargo, el recuerdo de la baronesa de Ega seguía siendo su protector más fuerte. Nadie en Tijuco, ni siquiera el nuevo gobernador o las familias más antiguas, se atrevió nunca a ofender públicamente a Shika da Silva o a sus hijas. La historia del diente arrancado se había convertido en un mito fundacional del terror, una advertencia ineludible. Cada vez que alguien dudaba de la posición de Shika, solo tenía que recordar el destino de la baronesa para retractarse. El miedo era el guardián de su prestigio. A medida que Shika envejecía, se retiró un poco de la vida pública, dedicándose a las obras de caridad y a la piedad religiosa, quizás buscando redimir el origen de su fortuna y su pasado licencioso. Financiaba iglesias, ayudaba a los pobres y se presentaba como una mujer de fe. Esto no era solo una estrategia social, era la manera en que muchas personas en la colonia, tanto esclavos como libertos y amos, buscaban reconciliar su vida de pecado y opulencia con la fe católica que profesaban. Shika da Silva murió como una mujer libre, rica y respetada en Tijuco, muchos años después de la partida de su amante. Fue enterrada con honores en una iglesia parroquial, un privilegio que pocas mujeres, y menos aún las de su origen, lograron en la colonia. Su vida fue la prueba de que en el sistema colonial, aunque la cuna y el color de la piel dictaban el destino, la inteligencia, el coraje y sobre todo la audacia para usar el poder sin piedad y con una buena dosis de venganza, podían reescribir las reglas del juego. Su legado fue una familia de mestizos que se integró completamente en la élite brasileña. Un triunfo silencioso sobre el prejuicio racial que la había condenado al nacer. Hemos llegado al punto donde Shika consolidó su victoria. Su vida fue una serie de actos de venganza y supervivencia. ¿Qué parte de la historia de Shika te ha parecido más inspiradora o más chocante? Comparte tu reflexión sobre el final de la esclavitud de Shika en los comentarios. La historia de Shika da Silva no puede contarse simplemente como un cuento de hadas colonial donde el oprimido triunfa. Debe ser analizada como una tragedia compleja donde la víctima, al obtener el poder, adopta las herramientas de la opresión. La venganza contra la baronesa de Ega, aunque fue el clímax dramático de nuestra saga y una inyección de justicia poética para los esclavizados de Tijuco, fue un acto de crueldad extrema, digno de los mismos tiranos que Shika combatía. La pregunta que la historia debe plantearse no es si Shika merecía ascender, sino cómo usó ese poder una vez que lo obtuvo. La moralidad en la colonia era una cuestión de conveniencia. Los blancos ejercían una violencia sistemática e institucionalizada sobre los negros, justificándola con doctrinas religiosas y leyes de propiedad. El látigo, la violación y la muerte eran actos legales del hacendado o el capataz. La venganza de Shika fue, por lo tanto, la inversión de ese mismo sistema de violencia. Ella no buscó el perdón ni la reforma. Buscó la humillación pública y la mutilación, castigos que eran la moneda corriente de la época. Al ordenar el castigo de los dientes, Shika no se comportó como una libertadora moral, sino como una contratadora de diamantes de corazón negro, usando la riqueza y la amenaza de su amante para imponer su propia versión de la ley marcial. Sin embargo, para los esclavizados de Tijuco, la historia tenía otra lectura. Shika se convirtió en un símbolo de resistencia pasiva pero efectiva.
Su ascenso demostró que el sistema no era impenetrable y que el amor, o al menos la obsesión, podía ser manipulado para subvertir el orden racial. El terror que infundió en la baronesa no era solo por sus dientes, era el miedo a que una mujer negra pudiera tener el poder de destruir a la nobleza. Esta lección fue 1000 veces más valiosa para la moral de los oprimidos que cualquier panfleto abolicionista. La complejidad de Shika reside en el hecho de que su libertad y su fortuna se basaron en la misma estructura de explotación que la había aprisionado. Ella no liberó a sus propios esclavos de forma masiva. Los administró con la misma lógica económica que cualquier otro latifundista de la época. Su humanidad se revela en el amor por sus hijos y en su determinación por darles un futuro que a ella le fue negado, un futuro de blancura social y aceptación. Pero su dureza se revela en su pragmatismo despiadado para eliminar a los enemigos, como la baronesa, y a los riesgos, como el capataz Manuel. El legado de la venganza de Shika no fue la justicia social, sino la protección personal y familiar, una prioridad brutal en un mundo brutal. Al asegurar su propia posición como matriarca rica y respetada, Shika garantizó que sus hijas, a pesar de su herencia racial, tendrían dotes inmensas que las harían atractivas para los hombres blancos de la élite, diluyendo el color de la piel y borrando el estigma de la esclavitud a través de generaciones de matrimonio y riqueza. El triunfo final de Shika fue obligar a la nobleza a aceptar la sangre africana en sus propias familias, no a través de la abolición, sino a través del poder irresistible del dinero y el miedo. Este análisis nos obliga a mirar la venganza colonial no como un simple bien contra un mal, sino como un juego de poder a vida o muerte, donde la única regla era la supervivencia. Shika da Silva, la esclava que ordenó arrancar los dientes de una baronesa, se alza en la historia como una figura ambigua. Una mujer que luchó contra un sistema monstruoso, pero que se convirtió, en muchos aspectos, en un reflejo oscuro de ese mismo sistema para asegurar su propia inmortalidad y la de su linaje. Su historia es la crónica de cómo el trauma de la esclavitud puede engendrar una crueldad que no distingue entre opresor y el oprimido recién empoderado. Ahora, con esta reflexión sobre la moralidad, quiero saber tu opinión más profunda. ¿Crees que el fin, la libertad y el estatus de Shika justifica los medios, la venganza brutal y la perpetuación de la esclavitud bajo su mando? Escribe "fin justifica medios" o "medios corrompen fin" en los comentarios. El paso de las décadas no diluyó la historia de Shika da Silva, la convirtió en mito. Su vida se transformó en la novela histórica oral de la región, narrada por los esclavos en las ensalas con una mezcla de respeto y temor, y susurrada por los blancos en los salones con una mezcla de horror y fascinación. La mansión, que se mantuvo como un símbolo de su inmensa riqueza, se erigió como un monumento a la posibilidad de que la hija de una esclava pudiera doblegar a la nobleza europea. La historia de Shika no fue solo un evento, fue una profecía autocumplida para su linaje. Sus hijas, casadas estratégicamente con hombres de poder, cumplieron el último deseo de Shika, la inserción total de su sangre y su fortuna en la sociedad colonial. La riqueza que Shika había amasado, libre de las incautaciones del contratador, sirvió como cimiento financiero para la prosperidad continua de sus descendientes. Con el tiempo, los prejuicios raciales se suavizaron por la presión del dinero. Era mucho más conveniente para la élite de Minas Gerais ignorar el pasado de la matriarca que renunciar a la fortuna que venía con el matrimonio. Pero la sombra de la venganza nunca desapareció por completo. Incluso después de la muerte de Shika, la baronesa de Ega, que vivía en un amargo retiro en Portugal, intentó una última jugada, una venganza póstuma.
Utilizó sus conexiones en la corte para intentar despojar a los hijos de Juan Fernández y Xica de su herencia en Brasil. Argumentó que las propiedades de Xica habían sido adquiridas con dinero ilícito, producto del contrabando de diamantes. Fue una demanda legal prolongada y miserable que buscaba destruir el legado familiar. Sin embargo, Xica había sido demasiado astuta. Sus abogados, pagados con la vasta fortuna que había dejado, pudieron defender con éxito la legalidad de sus propiedades. La baronesa, consumida por el odio y el fracaso, murió antes de ver la resolución. El juicio se convirtió, irónicamente, en el último testimonio público del poder de Xica. Incluso desde la tumba, su astucia legal superó la venganza de la nobleza. El final de la saga se encuentra en el eco. Cada vez que una esclava en Tijuco era maltratada, se susurraba el nombre de Xica da Silva como un conjuro. Cada vez que una dama blanca intentaba hacer una burla despectiva, la risa se detenía, reemplazada por el recuerdo frío del crujido de las tenazas. La verdadera y duradera venganza de Xica no fue la mutilación de una sola mujer, sino la instauración de una nueva regla no escrita: no se toca a los suyos. El contratador, Juan Fernández, regresó a Portugal, donde reconstruyó su fortuna, pero siempre extrañó a Xica y a sus hijos. Murió muchos años después que ella, dejando instrucciones para que sus bienes en Portugal fueran destinados a sus hijos e hijas en Brasil, demostrando que su amor, aunque imprudente, había sido genuino hasta el final. La historia de Xica da Silva y Juan Fernández de Oliveira fue, en última instancia, una advertencia para la corona. El poder absoluto en las colonias no estaba en las leyes de Lisboa, sino en la ambición, el dinero y la pasión que creaba monstruos y reinas negras en el Nuevo Mundo. Y así concluye, con el silencio de la tumba y el sonido de las monedas de oro, la épica y brutal historia de Xica da Silva, la esclava que obligó a la aristocracia a pagar el precio de la burla. El mensaje de Tijuco es claro. La injusticia colonial engendra una venganza que no busca la moral, sino la retribución. No busca la ley, sino el poder. La baronesa creyó que su sonrisa de desprecio era invulnerable. Xica le demostró que, en la colonia, los dientes son solo huesos que se pueden arrancar y que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en la capacidad de forjar el propio destino. La justicia poética aquí fue sangrienta y definitiva. Una mujer oprimida no solo se liberó, sino que usó el miedo como su cetro y los diamantes como su corona, asegurando que sus hijos nunca conocieran la humillación que definió su nacimiento. El eco de las tenazas resonó por generaciones, recordándonos que, a veces, la resistencia no se mide en bondad, sino en la astucia para ser más cruel que el propio opresor. Si te atreviste a llegar hasta el final de esta historia y sentiste la tensión de este drama colonial, es tu deber con la historia compartir este video. Suscríbete ahora mismo a Venganza Colonial y activa esa campana para que no te pierdas el próximo secreto oscuro que desenterraremos. Déjame en los comentarios la palabra reina para honrar a Xica y dime qué otra historia de resistencia colonial debería ser contada. Hasta la próxima saga.